En el año de 1087, un grupo de monjes guerreros de la Orden de San Miguel llegó a un valle olvidado entre las montañas del norte de la península ibérica, donde ningún mapa cristiano registraba asentamiento alguno. Venían siguiendo rumores de un santuario pagano que aún recibía ofrendas de pastores que rechazaban el bautismo. Lo que encontraron no fue un templo ordinario construido por manos humanas para honrar ídolos de madera o piedra tallada. Encontraron algo anterior, algo que la tierra misma parecía rechazar. Una grieta en la roca viva que descendía hacia oscuridades donde ninguna antorcha podía penetrar completamente. Y desde esas profundidades, los monjes juraron escuchar un sonido que ningún ser vivo debería producir. Un latido, profundo, lento, resonando en la piedra como el corazón de la montaña misma. Lo que estás a punto de escuchar jamás fue escrito en crónica oficial alguna. La Iglesia evitó que este nombre volviera a pronunciarse en lengua cristiana. Los mapas fueron alterados para que el valle desapareciera de la memoria de los hombres. Pero las sombras conservaron lo que los libros negaron. Fragmentos de manuscritos quemados, testimonios registrados y luego tachados con tinta tan negra que parecía absorber la luz. Confesiones de moribundos que revelaban secretos que habían jurado llevar a la tumba. Y todos, absolutamente todos, hablaban de lo mismo. Una fortaleza que no fue construida para defender territorio ni proteger fronteras. Una fortaleza diseñada para contener, para encerrar, para asegurarse de que algo que dormía bajo la piedra nunca despertara. El nombre que los antiguos le daban era pronunciado solo en susurros, en lenguas que antecedían al latín y al griego. Aquel que respira bajo la montaña. No era adorado como los dioses de Roma o los santos del cristianismo. Era temido con un terror tan primordial que las tribus que habitaron esas tierras miles de años antes de que Roma existiera, construyeron sus aldeas lejos, muy lejos de la montaña que contenía su presencia. No le ofrecían sacrificios de sangre ni oraciones de súplica. Le ofrecían silencio. Le ofrecían olvido. Le ofrecían la promesa de no molestarlo jamás, de no excavar demasiado profundo, de no pronunciar las palabras que, según las leyendas más antiguas, podrían llamarlo desde su sueño milenario. Pero el cristianismo avanzaba como marea implacable sobre Europa durante el siglo XI. Los viejos dioses eran derribados, los templos paganos destruidos o convertidos en iglesias. Y cuando los monjes guerreros de San Miguel descendieron al santuario antiguo, cuando sus antorchas iluminaron muros tallados con símbolos que ningún alfabeto humano contenía, cuando sintieron la vibración en la piedra, que parecía respiración de algo colosal enterrado en profundidades inconmensurables, tomaron una decisión. No destruirían este lugar. No lo profanarían con agua bendita, ni lo purificarían con fuego sagrado. Harían algo que ninguna orden cristiana había hecho antes. Lo sellarían. Lo ocultarían bajo capas de piedra y hierro. Y construirían encima una fortaleza cuyo único propósito sería asegurarse de que nadie, jamás, volviera a descender a las profundidades donde dormía aquello que no debía despertar. La fortaleza se alzó en menos de 2 años, construida con urgencia que sugería terror más que devoción. No aparecía en mapas oficiales, no fue registrada en los archivos de ningún reino. Su existencia era conocida solo por círculos muy específicos dentro de la jerarquía eclesiástica. Un puñado de obispos, ciertos abades de órdenes monásticas dedicadas a guardar secretos más que almas, y los propios guardianes que serían asignados a vivir allí hasta su muerte, bajo juramentos tan severos que romperlos significaba condenación eterna no solo del alma, sino de toda la línea familiar del traidor. El siglo XI era época de tensiones extremas en Europa cristiana. El cisma de Oriente había dividido la Iglesia. Las cruzadas comenzaban a drenar recursos y vidas hacia Tierra Santa. Reinos cristianos luchaban entre sí con ferocidad que hacía mofa de su fe compartida. Y en medio de este caos, órdenes secretas operaban en las sombras, preservando conocimientos que la doctrina oficial negaba, pero que no podía ignorar completamente. Conocimientos sobre lo que había existido antes del cristianismo. Sobre fuerzas que no eran demoníacas en el sentido bíblico, pero que tampoco podían ser simplemente descartadas como superstición pagana. Las primeras referencias a la fortaleza aparecen en fragmentos de crónicas que fueron deliberadamente mutiladas, páginas arrancadas de códices monásticos.
párrafos tachados con tal violencia que el pergamino quedó rasgado. Pero suficientes palabras sobrevivieron para reconstruir una historia que la Iglesia claramente intentó borrar. Un abad llamado Rodrigo de León escribió en 1092 sobre la fortaleza sin nombre donde hermanos de nuestra orden guardan lo que no debe ser nombrado. Mencionaba que los guardianes rotaban cada 7 años, pero que muchos morían antes de completar su servicio, no por enfermedad ni ataque enemigo, sino por algo que describía como el peso de la piedra sobre el alma. Otro documento, una carta entre obispos fechada en 1098, hablaba de los hombres sin rostro que sirven en el Valle Olvidado. No sin rostro literalmente, pero que habían renunciado a sus nombres, a sus identidades, convirtiéndose en cifras anónimas cuya única función era mantener vigilancia sobre algo que el texto se negaba a especificar, usando solo el término «la presencia dormida». Los mapas de la época mostraban inconsistencias reveladoras. Varias versiones de mapas regionales del norte peninsular del siglo XI y XII mostraban un espacio en blanco, un vacío donde debería haber valle, montañas, algún detalle geográfico. Era como si los cartógrafos recibieran instrucciones de omitir deliberadamente esa región, de dibujar alrededor de ella sin reconocer su existencia. Un mapa particularmente extraño, preservado en archivos de Toledo, mostraba el área con una nota en latín que decía simplemente «Hic and silentium, aquí hay silencio, no dragones, no monstruos, solo silencio», como si el silencio mismo fuera advertencia suficiente para cualquier viajero. Los símbolos encontrados en el santuario bajo la fortaleza fueron descritos por los monjes que los vieron como marcas que hieren la vista, no en sentido metafórico. Varios testimonios mencionaban que mirar directamente los símbolos causaba dolor físico en los ojos, mareos, sangrado nasal. Eran tallados directamente en la roca viva, no grabados superficialmente, sino hundidos profundamente en la piedra con técnicas que ningún cantero medieval podía explicar. Los símbolos no se parecían a ningún alfabeto conocido, ni rúnico, ni hojan celta, ni jeroglífico egipcio, ni cuneiforme mesopotámico. Eran algo completamente ajeno, formas geométricas que parecían cambiar sutilmente cuando no se miraban directamente, que creaban ilusión de movimiento y profundidad imposible en superficie plana. Un monje copista llamado Esteban de Burgos, que fue enviado a documentar el interior del santuario antes de que fuera sellado completamente, escribió en su diario personal: «Vi los signos que marcan las paredes del abismo. No puedo reproducirlos en este pergamino porque mi mano se niega a trazar sus formas. Pero sueño con ellos cada noche desde que regresé. Y en mis sueños, los símbolos hablan, no con palabras, sino con sensaciones. Terror, hambre, eternidad y, sobre todo, espera. Una espera tan larga que hace que siglos parezcan parpadeos». Esteban murió 3 meses después, enloquecido, arrojándose desde la torre del campanario de su monasterio mientras gritaba en una lengua que ninguno de sus hermanos reconocía. Los guardianes de la fortaleza realizaban rituales que mezclaban elementos cristianos con prácticas que claramente provenían de tradiciones mucho más antiguas. Cada noche, al caer el sol, descendían a la cámara superior de la fortaleza, nunca al santuario mismo que permanecía sellado, y pronunciaban palabras que habían sido enseñadas oralmente, nunca escritas. Palabras que, según algunos testimonios, no eran ni latín ni ninguna lengua romance, sino fragmentos de idiomas tan antiguos que antecedían la invasión romana de la península. Las palabras eran descritas como cánticos de contención, fórmulas que supuestamente reforzaban el sellado, que aseguraban que aquello bajo la piedra continuara durmiendo. Y cada luna nueva, cuando la oscuridad era más completa, los guardianes permanecían despiertos toda la noche. Porque esas noches, según los registros fragmentarios que sobrevivieron, eran cuando el dios respira más fuerte. Un manuscrito roto, atribuido a un inquisidor llamado Tomás de Ávila, fechado aproximadamente en 1134, contenía esta frase escalofriante: «En noches sin luna, la piedra pulsa. Los guardianes lo sienten bajo sus pies. Un ritmo lento, profundo, como corazón de algo tan grande que una catedral entera podría caber en una de sus cámaras. Y cuando el pulso se acelera, cosa que ocurre raras veces, los guardianes deben reforzar los sellos mediante sacrificio.
¿Qué tipo de sacrificio exactamente? El manuscrito no especificaba, pero las listas de guardianes que sirvieron en la fortaleza mostraban una tasa de mortalidad alarmante. De los primeros 50 hombres asignados durante el primer siglo de existencia de la fortaleza, solo 12 completaron sus términos de servicio de 7 años. Los demás murieron, todos oficialmente por enfermedad súbita o accidente, pero nunca con detalles específicos sobre naturaleza de enfermedad o circunstancias de accidente, y había desapariciones. Guardianes que simplemente se esfumaban durante la noche. Sus pertenencias permanecían intactas en sus celdas. Sus armas colgaban en los muros, pero ellos se habían ido, como si la piedra misma los hubiera absorbido. Los registros oficiales los listaban como desertores, pero informes internos sugerían que la orden sabía que algo diferente ocurría. Un informe de 1156 decía escuetamente: «Hermano Gonzalo ha sido reclamado. Que Dios tenga misericordia de lo que queda de su alma». Los guardianes no solo mantenían vigilancia pasiva, ocasionalmente intervenían en el mundo exterior de maneras que sugerían poder considerable. Hay registros de batallas donde fuerzas inexplicables cambiaron el resultado. Un ejército invasor que marchaba cerca del Valle Olvidado fue encontrado días después, todos sus soldados muertos sin heridas visibles, rostros congelados en expresiones de terror absoluto. Un noble que había investigado demasiado sobre la fortaleza desapareció junto con toda su familia y sus sirvientes. Su castillo fue encontrado vacío, mesas aún puestas para cenar, comida pudriéndose en platos, pero ni un alma viva. Las paredes interiores mostraban marcas de garras o manos raspando desesperadamente, pero ninguna puerta ni ventana había sido forzada. Reyes y nobles que sabían de la existencia de la fortaleza la mencionaban en términos velados en correspondencia privada. Un rey de León escribió a un duque de Castilla: «No envíes tropas cerca del Valle del Silencio. Los hombres de la piedra no toleran ejércitos en su territorio, y lo que guardan es más valioso que cualquier victoria militar que puedas imaginar». Otro documento hablaba de alianzas con los sin nombre, sugiriendo que algunos gobernantes buscaban activamente cooperación con los guardianes, quizás esperando acceder al poder que la fortaleza contenía. La mitología que rodeaba al dios antiguo era fragmentaria pero consistente en ciertos aspectos clave. No era deidad de cielo ni mar. Era específicamente de tierra y piedra, algo que habitaba las profundidades de la corteza terrestre, que existía en espacios subterráneos donde la presión y la oscuridad eran absolutas. Las leyendas más antiguas, preservadas en baladas de pastores y cuentos que madres contaban a hijos para asustarlos y mantenerlos cerca de casa, describían a aquel que respira bajo la montaña como ser de tamaño incomprensible, tan grande que montañas enteras eran simplemente sus articulaciones cuando se movía en sueño profundo. No tenía forma definida según algunos relatos, era más concepto que criatura, la personificación misma de la tierra en su aspecto más antiguo y menos comprensible. Otros testimonios lo describían como humanoide en estructura básica, pero con proporciones imposibles, extremidades que se extendían por leguas bajo la superficie, dedos que eran túneles, venas que eran ríos subterráneos de algo que no era exactamente sangre, pero que fluía y pulsaba. Los prisioneros que ocasionalmente eran traídos a la fortaleza para trabajos de mantenimiento, hombres condenados que tenían poco que perder, a veces hablaban de sonidos que escuchaban durante la noche. No el viento aullando entre piedras, no animales ni pájaros nocturnos. Era algo que venía desde abajo, desde las profundidades bajo los cimientos. Un sonido como respiración, pero tan profunda y lenta que cada inhalación duraba varios minutos, como si algo del tamaño de una catedral expandiera y contrajera pulmones hechos de roca porosa. Un pastor anciano, interrogado por un escribano en 1178 sobre las leyendas de la región, contó una historia que su bisabuelo le había transmitido. Siglos antes de que cristianos llegaran, su gente sabía que bajo la montaña del norte dormía uno de los antiguos. Los llamaban simplemente los primeros, seres que habían existido cuando la tierra era joven, cuando montañas aún crecían y mares aún buscaban sus límites. No eran malvados en sentido humano. Eran anteriores a conceptos de bien y mal.
Eran fuerzas naturales con consciencia, y esa consciencia era tan ajena a la humana que cualquier contacto directo significaba locura instantánea para el humano. Por eso se les temía. Por eso las tribus antiguas construyeron sus asentamientos lejos. Y por eso, cuando el dios dormía tranquilo, dejaban ofrendas de silencio. No hacían ruido cerca de la montaña, no excavaban, no construían, simplemente dejaban esa tierra intacta como acordado en pactos que antecedían la memoria escrita. En el año de 1187, un evento cambió todo. Un inquisidor papal, llamado Bernardo de Siena, llegó a la región investigando herejías. Había escuchado rumores sobre la fortaleza y exigió acceso, usando autoridad papal para superar objeciones de los guardianes. Lo que encontró en el interior fue documentado en una carta sellada con cera negra, dirigida al Papa y marcada con la instrucción de no abrir bajo ninguna circunstancia excepto crisis de fe universal. La carta fue descubierta en archivos vaticanos en el siglo XVII y parcialmente transcrita antes de ser resellada. Los fragmentos que circularon en copias clandestinas describían descubrimiento escalofriante. Bernardo había logrado acceder a niveles inferiores de la fortaleza que normalmente permanecían cerrados incluso para los guardianes regulares. Encontró que la estructura no era sólida como aparentaba desde el exterior. Era hueca, una serie de cámaras concéntricas que descendían nivel tras nivel, cada una sellada con puertas de hierro marcadas con símbolos que mezclaban cruces cristianas con los signos paganos del santuario original. En el nivel más profundo al que llegó, Bernardo encontró algo que describió como la cámara del aliento. Era espacio circular, paredes de piedra tan perfectamente lisa que parecía pulida por manos imposibles, suelo y techo exactamente equidistantes. En el centro había abertura redonda, pozo que descendía hacia oscuridad que sus antorchas no podían iluminar. Y desde ese pozo surgía aire, no viento aleatorio sino respiración rítmica, regular. Aire caliente que olía a tierra profunda y minerales que no tenían nombre. El aire exhalaba durante varios minutos, luego se detenía, luego inhalaba de nuevo, creando corriente que casi derribaba a hombres de pie. Bernardo ordenó que se arrojara antorcha al pozo para estimar profundidad. La antorcha cayó y cayó, su luz haciéndose cada vez más pequeña, hasta desaparecer completamente sin jamás tocar fondo. Entonces escucharon sonido desde las profundidades. No grito ni rugido. Era algo más terrible, un cambio en el ritmo de la respiración. Se aceleró, como si lo que fuera que dormía abajo hubiera notado la presencia de intrusos y estuviera comenzando a despertar. Los guardianes entraron en pánico, arrastrando a Bernardo hacia arriba mientras las paredes de piedra comenzaban a vibrar sutilmente. Los sellos en las puertas inferiores fueron reforzados apresuradamente. Y durante semanas después, los guardianes mantuvieron vigilancia constante porque la respiración bajo la fortaleza no volvió a su ritmo normal inmediatamente. Se mantuvo acelerada, agitada, como si algo inmenso en las profundidades estuviera soñando sueños inquietos, moviéndose en su lecho de piedra, considerando despertar después de milenios de quietud. Bernardo escribió en su carta: «He visto evidencia de presencia viva bajo la montaña. No es demonio que pueda ser exorcizado. No es bestia que pueda ser cazada. Es algo que existió antes de que Adán caminara en Edén. Y los hermanos que lo guardan no son sus carceleros, son sus calmantes. Su tarea no es mantenerlo encerrado, sino mantenerlo dormido. Y rezo, santidad, rezo con toda mi alma mortal, que nunca despierte completamente. Porque si lo hace, montañas enteras caerán, valles se invertirán, y la tierra misma se abrirá tragándose todo lo que el hombre ha construido sobre su piel». La carta terminaba con un símbolo que Bernardo había copiado de las paredes de la Cámara del Aliento, un símbolo que ningún estudioso posterior pudo traducir o identificar con ninguna tradición cultural conocida. El símbolo era complejo, circular con extensiones que se ramificaban como raíces o venas, y según algunos que lo vieron en las copias, causaba incomodidad visual, como si los ojos se resistieran a seguir sus líneas. Después del incidente de Bernardo, la fortaleza fue sellada más completamente. Los niveles inferiores fueron colapsados deliberadamente, bloqueados con toneladas de piedra y hierro fundido. Los guardianes que permanecieron fueron reducidos en número pero aumentados en fervor, seleccionados ahora exclusivamente de orden monástica específica dedicada a servicio perpetuo, y las menciones de la fortaleza desaparecieron casi completamente de registros oficiales durante los siglos siguientes. Pero
no desapareció completamente. Persistió en sombras, en rumores, en documentos clasificados que pasaban entre manos selectas dentro de jerarquía eclesiástica. Durante la Inquisición española, ciertos inquisidores tenían instrucciones específicas de no investigar nada relacionado con el Valle del Silencio o la montaña que respira. Durante la Guerra de Sucesión Española, cuando ejércitos franceses y españoles arrasaron la región, ambos bandos recibieron órdenes misteriosas de evitar cierta área geográfica específica sin explicación de por qué. En tiempos modernos, la ubicación exacta de la fortaleza se perdió. Los mapas antiguos eran demasiado imprecisos. Los nombres de lugares habían cambiado. Y décadas de búsqueda por parte de historiadores y arqueólogos aficionados no produjeron nada definitivo. Algunos afirman que ruinas encontradas en cierto valle montañoso del norte corresponden a la fortaleza legendaria, pero sin excavación autorizada es imposible confirmar. Y las autoridades eclesiásticas, cuando se les pregunta directamente, niegan conocimiento de cualquier fortaleza medieval con propósito de contención. Tres interpretaciones emergen de la evidencia fragmentaria. La primera, favorecida por racionalistas, sostiene que el dios era real en cierto sentido, una creencia genuina de culturas preindoeuropeas, un mito tan poderoso que incluso cristianos medievales lo tomaron en serio. La fortaleza fue construida no para contener deidad literal, sino para erradicar culto pagano persistente, para demostrar dominio cristiano sobre lugares sagrados antiguos. Los sonidos, las respiraciones, todo era interpretación supersticiosa de fenómenos geológicos naturales, gases subterráneos, movimientos tectónicos menores, acústica extraña de cavernas, y los guardianes, atrapados en su propia mitología, sucumbían a psicosis colectiva que generaba las muertes y desapariciones. La segunda interpretación sugiere conspiración elaborada, órdenes secretas dentro de la Iglesia, grupos que preservaban conocimiento precristiano, inventaron la leyenda del dios antiguo para justificar eliminación de cultos paganos y consolidación de poder. La fortaleza era real, pero su propósito era político, no sobrenatural. Era centro de operaciones para orden militar religiosa que manipulaba eventos regionales. Los hombres de la piedra eran agentes que operaban bajo protección de mito cuidadosamente cultivado. Y el terror que rodeaba el lugar era propaganda calculada para mantener alejados a curiosos. La tercera interpretación, la más inquietante, admite que símbolos encontrados son auténticos, que no pertenecen a ninguna cultura conocida porque anteceden todas las culturas humanas registradas, que representan algo que existió antes o existe aún en dimensión diferente o duerme en profundidades que la humanidad nunca ha alcanzado. Esta interpretación no insiste en que el dios era literal en sentido religioso tradicional, pero sugiere que algo habita las profundidades de la tierra, algo antiguo, algo vasto, algo que ocasionalmente roza la consciencia humana produciendo mitos de dioses subterráneos en culturas separadas por océanos y milenios, y que la fortaleza, real o legendaria, representaba intento humano de lidiar con presencia que no podía ser comprendida, solo temida y con suerte olvidada. Si el dios existió, si aún existe en alguna forma incomprensible bajo montañas cuyo nombre fue borrado de mapas, su silencio fue su mayor arma. Silencio que permitió que la historia lo transformara de realidad a leyenda, de leyenda a cuento, de cuento a nada. Y quizá bajo las piedras de algún valle olvidado, donde pastores aún evitan pasar después del anochecer sin saber exactamente por qué, donde la tierra tiembla sutilmente en noches sin luna, donde viajeros ocasionales reportan escuchar sonidos que no deberían existir, algo aún descansa, algo que respira lentamente, tan lentamente que siglos pasan entre inhalación y exhalación, algo que sueña sueños más antiguos que montañas. Y si alguna vez despierta, si los sellos finalmente fallan o son rotos por ignorancia humana, recordaremos demasiado tarde por qué nuestros ancestros más antiguos decidieron que algunos dioses no deben ser adorados, ni combatidos, ni comprendidos, solo temidos, enterrados y olvidados.